Esto ya parece una telenovela barata, escrita por Latinus y producida por Broso. Estamos hablando del nuevo intento de la derecha mexicana. Estamos hablando de una oposición que está completamente derrotada. Estamos hablando del nuevo intento de la derecha mexicana de revivir a Andrés Manuel López Obrador a punta de mentiras, así como lo oyes. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que si era un dictador, que no se iba a retirar del poder? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador no solamente se fue, sino que cumplió su palabra, y ahora que no está, parecieran estar desesperadísimos por su ausencia. Tanto así que ya no saben si inventarse que López Obrador está en Cuba, o que lo investigan en Estados Unidos, o que si usa un helicóptero militar como taxi personal. Así es, la nueva narrativa, o el nuevo montaje, como le quieran llamar, de la derecha mexicana, es que Andrés Manuel López Obrador se pasea en un helicóptero de las Fuerzas Armadas y lo utiliza como un taxi personal. Hoy vamos a desmenuzar este nuevo capítulo del ridículo opositor, como lo sabemos hacer, con datos, con contexto y eso sí, lo más importante, con muchísima memoria. La joya de la semana ha sido este nuevo montaje de la derecha en donde aseguran que Andrés Manuel López Obrador está utilizando un helicóptero militar como taxi personal en Palenque. ¿Cuál es la prueba de la oposición? Una imagen aérea. Una ruta marcada con líneas blancas y los datos del supuesto helicóptero. La fuente, Guacamaya Leaks. Ese mismo grupo que la oposición utiliza siempre y cuando le convenga a sus intereses. ¿Cuál es el problema? La imagen que estás viendo tú en pantalla es de abril del 2019. El helicóptero que aparece en la imagen ya ni siquiera está en operativo. Y número 3, no existe una sola denuncia o investigación oficial en curso al respecto de este tema en particular. Incluso le preguntaron a la inteligencia artificial de X, quien le respondió a un usuario con esta frase demoledora. La inteligencia artificial le respondió que no hay evidencia creíble de que López Obrador utilice este helicóptero militar como transporte de personal. ¿Ha sido más claro? Fíjense, esta es la nota que ahora está reciclando la cuenta de Guacamaya Leaks. Una nota en donde se dio a conocer que la Sedena tendría que informar sobre vuelos de este helicóptero que pertenecía al Estado Mayor Presidencial. Una nota del 7 de abril del 2019. Pero la oposición, y particularmente los Guacamaya Leaks, creyeron que habían descubierto un escándalo. Y terminaron, como siempre, haciendo el ridículo otra vez. Pero esto no es nada nuevo. Nos queda claro que es parte de un patrón. Desde que Andrés Manuel López Obrador se retiró, la derecha mexicana ha lanzado prácticamente una teoría conspirativa por semana. Carlos Loret de Mola, diciendo que López Obrador está escondido en Venezuela. Carlos Alarraqui, que si López Obrador ya se fue a Cuba a recibir órdenes de los Castro. Pedro Ferriz de Con asegurando que López Obrador estaba en Rusia conspirando en contra del dólar, dirigiendo los hilos del mundo. Y Vicente Fox preguntándose en dónde se esconde López Obrador como si fuera una especie de Bin Laden. El gran problema es que ni uno solo de estos personajes ha presentado una sola prueba documentada. Todo es me dicen, trascendió, fuentes confidenciales. El periodismo de la conjetura y la especulación que caracteriza a la derecha mexicana. Y lo que realmente le molesta a este tipo de personajes ya ni siquiera es el helicóptero que difunde Guacamaya Leaks a través de sus cuentas. Ni siquiera es ese helicóptero. El verdadero problema y la verdadera molestia de la oposición es que López Obrador se fue, como dijo que lo haría. Y no necesitan que este Andrés Manuel López Obrador esté presente para que su proyecto, el de la Cuarta Transformación, siga avanzando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que pone el panorama todavía peor.
Imagínense ustedes, estos mismos opositores también inventaron la narrativa o intentaron instalar la narrativa de que López Obrador estaba bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes? Lo soltaron en voz bajita en algunos medios de oposición y luego lo amplificaron los medios de comunicación de siempre. Pero la verdad es una muy distinta. Ni el Departamento de Justicia, ni el FBI, ni la DEA han confirmado una sola investigación en contra de López Obrador. Además de que no hay ningún procedimiento judicial abierto contra AMLO. Y por si fuera poco, cuando se le piden pruebas a estos personajes, responden con evasivas o con sarcasmos o diciendo, bueno, es que es más que evidente. Y lo más ridículo del caso es que cuando ellos gobernaban, tenemos la constancia de que sí había vínculos con la delincuencia organizada. Genaro García Luna, el supersecretario de Seguridad de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Y la derecha mexicana, calladita. Ni una disculpa, ni una autocrítica, ni nada. Pero ahora, sin pruebas, quieren manchar a quien hoy en día no tiene ni una sola denuncia penal vigente. ¿Y cuál es la verdadera desesperación? Que Claudia Sheinbaum gobierna hoy sin López Obrador. Les encantaría que apareciera AMLO con una declaración, en una foto, en un video para decir, ven, López Obrador sigue moviendo los hilos de Claudia Sheinbaum. Les encantaría que AMLO apareciera a nivel nacional dando una declaración o entrevistas, viajando. ¿Para qué? Para quitarle legitimidad a Claudia Sheinbaum. Hoy lo que la derecha no está tolerando realmente es que la presidenta de México tenga una aprobación del 81%. Imagínense, el 81% ya sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador es la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Y eso los destruye. Porque, ¿se acuerdan ustedes lo que decían estos personajes? Que Claudia Sheinbaum no tenía carisma, que era un títere de López Obrador, que no tenía proyecto propio. Pues resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum está consolidando su proyecto de nación con autonomía, atendiendo crisis, tomando decisiones y además ganando legitimidad. Y esto a la derecha mexicana le duele más que cualquier tipo de helicóptero. Por eso intentan convertir cualquier cosa en un completo y rotundo escándalo. Que si Teuchitlán era el nuevo Ayotzinapa y luego Claudia desactivó la narrativa con diálogo, firmeza y transparencia. Fíjense, esto declaró la presidenta Claudia Sheinbaum tras la inconformidad de los grupos de padres buscadores ante las declaraciones del fiscal Gers Manero. Lo importante, quiero mencionarlo, el grupo de buscadoras que entró por primera vez al rancho Teuchitlán, en Teuchitlán, Izaguirre en Teuchitlán, me escribió una carta después de la conferencia de prensa del fiscal. Le pedí a la secretaria de Gobernación que pudiera haber por lo menos un llamado del fiscal con este grupo de buscadores, de buscadoras, Guerreros se llama, creo, ¿verdad? Guerreros buscadores. Y hubo una llamada de teléfono del fiscal con la presencia de la fiscal de víctimas, Irene Herrerías, con ellas para poder pues seguir teniendo comunicación y que ellas puedan expresar libremente lo que encontraron en el rancho y que puedan ser pues atendidos en toda la magnitud las solicitudes que tengan, además de las reuniones que se están teniendo con la Secretaría de Gobernación. Fíjense, la estrategia de Claudia Sheinbaum sigue siendo firme, contundente y sigue siendo al final del día una presidenta ajedrecista como nos acostumbró Andrés Manuel López Obrador. Querían que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la presidenta que iba a ocultar lo de Teuchitlán. Querían que Claudia Sheinbaum se mostrara autoritaria e impusiera su verdad, como lo hizo Enrique Peña Nieto con su verdad histórica y bueno, no le salió. Querían utilizar de carroña política el caso Teuchitlán y Claudia les desactivó la narrativa con diálogo, firmeza y transparencia. Dicen que López Obrador está en Cuba
Pero pues el país sigue funcionando con estabilidad y si López Obrador está en Cuba, se les cae solitos también la narrativa de que quien gobierna y quien dirige a Claudia Sheinbaum es López Obrador. ¿Qué es lo único que muestra esto? ¿Qué es lo que transparenta? Que la oposición está perdiendo la batalla narrativa por la ausencia de realidad. La obsesión con López Obrador tiene una clara razón. No tienen otro enemigo con el que pelear. Y lo que es peor todavía, la oposición en México no tiene propuestas, no tiene liderazgo, no tiene conexión con el pueblo. Y por eso hoy están viviendo de fabricar teorías conspirativas y de repetir mentiras. Porque muy en el fondo saben perfectamente que la 4T sigue avanzando y que la única opción de la derecha mexicana es distraer, confundir y manipular porque no tienen nada más. Y el problema más grande de estos personajes es que ya nadie les cree, ni siquiera sus propias bases, y mucho menos un pueblo que por fin tiene claro quién le miente y quién le cumple, y eso es algo a lo que la derecha mexicana no se puede enfrentar. Porque si hoy Claudia Sheinbaum tiene la aprobación que tiene, es gracias a que le ha cumplido a los mexicanos desde que llegó a la presidencia. A ver, la oposición estaba esperando que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia y cambiara de proyecto, se deslindara de López Obrador y le diera la espalda al pueblo mexicano al estilo de lo que acostumbraban a hacer los gobiernos del PRIAN. Pero se toparon con un duro golpe de realidad cuando se dieron cuenta que Claudia Sheinbaum no solamente no estaba dispuesta a deslindarse ni de Andrés Manuel López Obrador ni de la 4T, sino que además Claudia Sheinbaum estaba con toda la disposición de cumplirle sus promesas de campaña al pueblo de México. Que Claudia Sheinbaum no estaba dispuesta a traicionar a los mexicanos y tan no está dispuesta a hacerlo, que hoy la presidenta de México le pone regañizas tremendas, ya no solamente al Poder Judicial, no solamente pone en su lugar a Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum también le ha puesto sus regañizas a los propios morenistas al interior del partido. Y hoy tratan de difundir esta nueva mentira de que le cachan un helicóptero a López Obrador, que salió de Palenque y que anda dando la vuelta en un taxi aéreo de las Fuerzas Armadas, evidenciando que su obsesión con Andrés Manuel López Obrador es tan gigantesca que piensan que la única manera de combatirlo es reviviendo a los peores perfiles de la derecha mexicana como Vicente Fox o Ernesto Zedillo. Habrá que ver si esa estrategia le funciona a la oposición. Yo soy Yasira Handal, Noticiosos. Gracias por acompañarme en esta emisión. Déjame tu opinión, tus comentarios, suscríbete y comparte para seguir llegando a más personas. Bye bye.